Bendiciones en este día. Gracias damos al Señor por permitirnos estar con ustedes nuevamente en este programa donde estamos hablando de los tropiezos contemporáneos. Vamos a seguir tratando este tema muy importante para este tiempo porque hoy más que nunca necesitamos identificar esos tropiezos que hacen que la iglesia esté rezagada, esté caída. Nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios, vamos a ver esos tropiezos que nos enseña la Escritura y que vamos a poder identificarlo también con este material que por la gracia de Dios hemos escrito y estamos compartiendo y dando alguna pincelada acerca de este importante tema. Así que si usted ya pudo descargar el material, espero que lo tenga. Así que si no, puede descargarlo ahí en el link para que juntos podamos estar estudiando este tema tan importante. Así que damos gracias al Señor, gracias por estar ahí, y hoy vamos a continuar en el segundo tema de identificando los tropiezos en la juventud. Este tema es nosotros mismos como tropiezo, nosotros como tropiezo. El ser humano puede ser también un tropiezo. Estuvimos hablando de la mezcla, de el mezclarse como un tropiezo, donde la identidad es afectada y eso trae cautividad, eso trae destrucción. Pero hoy vamos a ver un enemigo, un obstáculo, un tropiezo que está dentro de nosotros. Dice la Escritura que si tu mano o tus pies o tus ojos te es ocasión de caer, es mejor cortarlo. Así que vamos a tomar esta escritura como base para que usted pueda identificar que hay tropiezos que están dentro, hay tropiezos que están fuera, pero hay tropiezos que están dentro de nosotros. Hay obstáculos dentro que nos impiden avanzar. Así que hoy vamos a ver, porque Jesús fue bien claro cuando dijo: por tanto, si tu mano o tus pies te hacen caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tus ojos te hacen caer, que es tropezar, sácalo y échalo de ti, porque mejor es entrar sin ojo, y dice con ojo, y teniendo dos ser echado en el fuego del infierno. Así que Mateo 18, 8 al 9 nos habla de este gran obstáculo que habita dentro de nosotros. No se quiere referir que nosotros tengamos que cortarnos y hacernos estas cosas, sino que nos está dando a entender la importancia, la relevancia de cortar las cosas que son obstáculos dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida, que hay que cortar todo lo que no es beneficioso para nuestra fe, para nuestro crecimiento en Dios. Así que hay que ponerle atención a esta palabra cuando nosotros somos la causa, porque el mayor tropiezo en realidad no es el que está afuera, es el que está dentro. El mayor tropiezo es nosotros mismos. Ese es el mayor tropiezo. Por eso es que usted ve personas que prefieren seguir en su conducta, seguir en su pecado, seguir en la obra de la carne, porque es una batalla interna que tiene. Por eso digo que es uno de los mayores tropiezos, porque cuando usted pelea con un tropiezo desde afuera, usted puede identificarlo más fácil que dentro. Usted no se ha dado cuenta que muchas personas ven el pecado en el otro, pero no ven la viga que hay dentro de él. Por eso Jesús atacaba y decía: primero mira lo que hay en ti. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un autoanálisis, vernos nosotros por dentro, que nosotros no seamos esos mismos tropiezos. Hay gente que hoy en día están caídas por su propia conducta, por el pecado que mora en su corazón, por la envidia, por el celo, por el resentimiento, por el enojo, la ira, y todas estas cosas son obstáculos que están dentro de nosotros, las obras de la carne, la lujuria y todo lo que menciona la Escritura acerca de esto. Así que Jesús también en una ocasión le dijo a Pedro, mire que Pedro fue un obstáculo para el ministerio de Jesús. En una ocasión Jesús le dijo en Mateo 16, 23, pero bien volviéndose él le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres
piedra de tropiezo, me eres tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, cuando nosotros pensamos en las cosas terrenales, mundanas, en las cosas antes que las cosas espirituales, no ver las cosas espirituales, eso nos hace nosotros como un tropiezo. A veces estamos luchando contra Satanás, los demonios, el mundo, pero a veces dentro de nosotros hay una influencia donde nos hace caer, nos hace tropezar. Entonces vemos aquí que Pedro fue usado por el enemigo, influenciado por el enemigo como una piedra de tropiezo. Lo que quiero dar a entender es que nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otro y para nosotros mismos. Aquí vemos cómo Pedro fue una piedra de tropiezo para el ministerio de Jesús en esta ocasión. Por eso el Señor los reprende ahí mismo. Le dice, quítate delante de mí porque me era piedra de tropiezo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ser piedra de tropiezo para otro. Primero quiero comenzar hablando de esto. Primero, ser piedra de tropiezo para otro. En una ocasión, en una ciudad, había un ciego con una linterna y tenía esa linterna encendida. Y todos estaban impresionados porque el hombre era ciego. ¿Qué hace este hombre con esta linterna en esta ciudad? ¿Qué está buscando si él no puede ver? Él está ciego. Y entonces le preguntaron, ¿por qué usted lleva esta linterna si usted es ciego? ¿Por qué usted la tiene ahí? Dice, no es para yo no tropezar, sino para que otros no tropiecen conmigo. O sea, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que cuidar que otros no tropiecen. Tenemos que entender que nosotros tenemos la responsabilidad de, como hijos de Dios, caminar correctamente, porque mientras uno, como dijo el evangelista Moody, uno lee la Biblia, 1000 nos leen a nosotros. O sea, mientras tú lees la Biblia, vamos a ver cómo literalmente él lo dijo, mientras un hombre lee la Biblia, 10 te leen a ti o me leen a mí. Eso dijo Moody. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado de ser piedra de tropiezo. Es algo muy serio. No es simplemente, que la gente piensa lo que quiera, haga lo que quiera. Sí, tú no tienes la responsabilidad de lo que el otro quiera pensar de ti mientras tú vivas correctamente. Ahora, si tú no estás dando testimonio de hijo de Dios, tienes que analizarte. No puedes decir que la demás gente haga lo que quiera. No, eso no es amor. Entonces el amor debe prevalecer. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que el amor, porque el amor es que nos hace a nosotros cuidar a los hermanos. El apóstol Pablo decía, cuiden a los más débiles. Si tu hermano es débil en esta área, cuídalo. Siempre, yo tengo una filosofía de vida y es que si hay algo que le hace daño a mi hermano, yo trato de cuidarme, de no hacerlo delante de él, aunque yo entienda que no es pecado, que no es malo, pero ese hermano, por amor a ese hermano, yo lo hago. O sea, la gente me puede ver en cualquier lugar y con esto no estoy tratando de que usted me idealice. No, lo que quiero decirte es que es una forma de que usted pueda madurar, porque este material trata de equilibrarnos. Es un equilibrio entre la vida espiritual y la vida natural. O sea, nosotros debemos tener un equilibrio en la vida, porque hay gente que se van a un extremo y otros se van a otro extremo. Ahora, ¿qué es lo que usted sí debe de hacer? Conducirse en amor. El amor te dice, si allá les gusta sacudirse, usted esté tranquilo, tú no te sacudes, pues tú tampoco lo criticas, porque ahí viene el detalle, que cuando tú no aceptas algo, tú te conviertes en un tropiezo. ¿Sabes cómo? Criticando, murmurando, mira cómo vocea, mira cómo brinca, mira qué callado está, mira que no hace esto, ese está muerto espiritualmente, ese no brinca, el fuego está... ¿sabes? Nos volvemos criticones y eso hace que el otro hermano se sienta mal. Entonces estamos siendo piedra de tropiezo y el que está allá afuera está viendo eso y no estamos dando un buen testimonio. Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, claro, hay de aquel, en Mateo 18:6, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que ha creído en mí. Es mejor que tome una piedra y se tire a lo profundo. Entonces tenemos que entender que esto es serio. Usted no puede decir, yo vivo como me dé la gana. No, usted tiene que tener mucho cuidado cómo usted se conduce en la vida.
usted y yo tenemos que tener responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras palabras. Debemos saber cómo nos conducimos en la vida. Amén. Usted puede decir todo lo que quiera, hacer lo que quiera, pero hay que ver cómo usted se está conduciendo. Que usted no sea ese Satán. Satán significa, la palabra Satán significa oponente. Un oponente, alguien que se opone, es alguien que está haciendo una piedra en el camino, un obstáculo en el camino. Ese es al Satán, que a veces está dentro del hombre. Al Satán, como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, me eres tropiezo. Eres el adversario, eres un al Satán. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. No somos responsables, o somos responsables, no solo de lo que decimos, sino también de lo que causamos en el corazón y las decisiones de otros como consecuencia de nuestras palabras y acciones. Por supuesto, como dije, no es que usted va a vivir todo el tiempo porque usted no va a agradar a todo el mundo. Ahora sí, usted tiene que entender algo. Usted tiene que entender algo, porque si no, si usted vive así, va a vivir frustrado, tratando de que el otro no. Pero si usted puede con amor tratar de que aquellas cosas que tu hermano quizás considera que no es bien o que le pueda causar un conflicto. Hay gente que quizás yo tengo palabras que pudiera predicarla desde esta plataforma, pero hay gente inmadura, hay gente que no tienen la capacidad para entender. Entonces, ¿qué hago? Mejor me quedo tranquilo, callado y no digo nada. Pero hay gente, usted lo ve en las redes, hablando todo lo que viene a la mente para expresar su conocimiento de una magnitud, y la gente, en vez de ser edificada, lo que son es trastornada. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con esto. El Señor dijo, hay palabras que no le puedo decir ahora. Hay palabras que no le pueden entender. Hay cosas que usted, no, por amor a su hermano, no la tiene que decir. Tiene que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros vamos a ser responsables de lo que decimos y nuestras acciones. Tenemos que tener cuidado. Tener cuidado por amor. Es por amor a lo demás. Entonces, tenemos que tener cuidado. Amén. Así que vamos a seguir. Aleluya. Pablo habla de esto también. El apóstol Pablo habla de esto en Romanos capítulo 14. Observa, y dice, habla del cuidado a los demás, a los hermanos débiles en la fe. Y nos comienza a nosotros y nos dice, tú que haces esto, no murmures al otro que no lo hace. Entonces, ¿por qué? Porque esto causa tropiezo. ¿Qué pasa cuando juzgamos o criticamos a otros creyentes? Nos convertimos en tropiezo, no solamente para ellos, dije ahorita, sino para los del mundo. Pero allá afuera dicen, no, pero esa gente se vive matando, esa gente vive en chisme, mira cómo que viven, uno dice que esto, que el otro, y hay un conflicto, y a veces no hemos envuelto en esto tanto, y hoy día, por eso este tropiezo hay que exponerlo, porque es que hoy día se está viviendo en las redes sociales. O sea, tenemos plataformas que están especializada en el chisme, en la controversia, en que si tú dijiste que aquello era blanco, o que tú dijiste que Adán era rojo, o que Adán era amarillo, y la gente vive en un conflicto, y para acá, para allá, y ahí andan haciendo polémica con la palabra de Dios para generar views, para generar dinero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como nosotros nos expresamos. Tenemos que tener cuidado, porque esto genera críticas, esto genera juicio, esto genera muchísimas cosas, y la gente, en vez de ser edificada, lo que están es peleándose los unos con los otros. Entonces eso no es la voluntad de Dios. Debemos ser personas que influyen a los demás para que no tropiecen. Sé una buena influencia. Usted debe ser una buena influencia. Este es el mundo de los influencers. Pero usted debe ser una buena influencia para que los demás no tropiecen con usted. No permitas que lo que tú comes, dice Pablo, dañe o destruya a quien Cristo salvó, por quien Cristo fue a la cruz. No permita que esto haga esto. Influye para bien. Influye para bien. No importa que no genere, no importa. Estoy con estos materiales que muchas veces no se expanden, no se viralizan. Bueno, pero está ahí el mensaje.
y aquellos lo van a entender. Y si 2 o 3 pueden escucharlo y pueden presentar al mundo una imagen de Cristo real, eso es una bendición. Presentar a Cristo, que tú seas una luz, como aquel ciego que estaba en aquella esquina con una lámpara, para que otros no tropiecen. Así es una bendición. Es una bendición que uno lo mire. No busque ser una mala influencia por traer un tema controversial para que la gente te mire. No. Dios es el dueño de todas las cosas. No provoquemos tropiezos en otro. No sea tropiezo para tu hermano. Entonces, propóngase vivir de tal manera que no cause tropiezo ni caída a otros creyentes. Usted debe proponerse eso. Hoy usted debe proponerse: yo no quiero ser un tropiezo para los demás. Yo no quiero ser un tropiezo para los demás. Nosotros debemos ser personas transparentes, buscar siempre con amor el beneficio, la bendición de los demás, mientras dependa de nosotros. Mientras dependa de ti estar en paz con todo y vivir una vida agradable a Dios, hazlo, porque esto trae buenas recompensas. Más que cualquier view, visita, viralización, Dios honra esto, que nosotros seamos transparentes para los demás. Amén. Entonces, antes, y quiero por eso decir, y para entrar al tema de nosotros como tropiezo, antes veíamos que la gente iba a la iglesia porque miraba una conducta diferente. Entonces, muchas veces ahora la gente no va a la iglesia porque ve una conducta mal, ve una conducta peor que la del mundo. Entonces, antes también las ovejitas eran cazadas por los lobos. Ahora son los lobos que son cazadas por la ovejita. Es un peligro. O sea, entonces tenemos que entender esto. Y esto trae tropiezo allá afuera. Eso lo vemos. Hay jóvenes que están siendo tropiezos para el no creyente. Están siendo tropiezos para muchos débiles en la fe. ¿Qué haces tú buscando un yugo desigual? ¿Qué haces tú buscando una persona fuera de la iglesia que no cree en lo mismo que tú crees? No, que él va a venir a los pies del Señor, que él se va a arrepentir. De 1000 casos, uno. De 1000 casos. Y siempre termina la muchacha yéndose de la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Esto no es religión, esto no es ser religioso. Esto es tener principio y saber que cuando tú y yo hacemos eso, los de afuera dicen: pero esa no era cristiana. ¿Y qué pasó? Y se buscó un mundano y te lleva al terreno. El enemigo te lleva a su terreno y ahí se burla de ti. Entonces tenemos que tener cuidado para no ser tropiezo. Cuando usted tiene esto bien claro, de que usted no puede ser un tropiezo para otro, usted va a ser serio en sus decisiones, sus palabras, sus acciones. Usted va a ser una persona coherente y seria. Así que esto es parte de no ser tropiezo para otro. Hay que identificar también los tropiezos que hay dentro de nuestras vidas. Un cristiano se identifica como cristiano genuino cuando tiene amor. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Primera de Juan 2:10. Amén. Dice la palabra: el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Así que termino ahí hablando de esto, de este pedacito acá, donde nos habla como nosotros siendo tropiezo para los demás. Porque hay de aquel porque viene de tropiezo. O sea, pobre de, esa palabra hay, esa interjección hay, es la palabra que quiere y significa pobre de. No era simplemente un juicio que Dios le estaba determinando. Dios le estaba teniendo lástima. Hay pobre del mundo, pobre de aquellos que hacen tropezar, porque le espera lo peor. Entonces, si nosotros, ahora voy a hablar de nosotros, vemos que allá afuera hay tropiezo, también debemos entender que dentro de tu vida y de mi vida hay tropiezo. ¿Cómo? Como el pecado oculto, la lujuria, la vanagloria de la vida, el orgullo, la mentira, el odio, el rencor, la falta de perdón. Esos son tropiezos, esos son obstáculos. Entonces nosotros tenemos que erradicarlo.
No podemos dejarlo ahí, debemos erradicarlo completamente. Por eso, ¿sabe quién opera dentro? Cuando hay tropiezo dentro del hombre, dentro del creyente, Amalek. Por eso Saúl le mandaron a erradicarlo completo, y a él no erradicarlo, entonces esto se convirtió en una piedra de tropiezo al final del camino. Porque Amalek, ese es el tropiezo. Amalek fue uno que se opuso cuando el pueblo de Israel iba camino a su tierra prometida. Dice que Amalek se opuso, y esa oposición, ese tropiezo que causó en el camino hacia el pueblo de Dios, entonces esto fue la causa de que el Señor le dijo: acaben con ellos completamente, no dejen nada de Amalek. Entonces Saúl dejó de Amalek vivo, y el mismo amalecita, ese tropiezo que él dejó vivo, fue lo que lo hizo caer, fue lo que acabó con él. Entonces tenemos que erradicarlo. La envidia, el orgullo es lo que termina con la gente. Si no lo erradicamos, tenemos que hacer como aquel joven. Cuenta la historia que un joven o una joven pareja, este joven era muy iracundo, se irritaba, y una vez estaba trabajando ahí en ese lugar donde están los caballos, sí, en ese establo, y cogió, como decimos aquí, un pique, se enojó y le pegó al caballo. Le dio al caballo, y él sintió dentro de él que lo hizo mal. Y dijo: yo tengo que terminar con esta ira, yo tengo que terminar con este enojo. Y dice que el hombre fue al monte y allá tomó una responsabilidad. Dijo: Señor, yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que esta conducta en mi vida sea transformada. Yo quiero que esto sea removido de mí. Yo no quiero que la carne, porque la carne se opone al espíritu. O sea, la carne es un tropiezo, y esta obra de la carne era lo que estaba causando que este joven estuviera iracundo. Y él fue y se rindió, reconoció. Porque para usted romper con los tropiezos tiene que reconocer, tiene que confesar. Entonces él reconoció, y cuando reconoció estos tropiezos, dice que vino del Señor y ese perdón, esa restauración, y cuando llegó a su casa llegó contento porque el Señor lo transformó. Él recibió la confirmación de transformación en su vida. Así que entonces, ¿sabe qué pasó? Cuando llegó a su casa le dijo: amor, fui a Dios y le pedí que me transformara la conducta que tenía de ira, que tanto daño nos hacía. Y la joven dijo: bueno, vamos a ver, vamos a esperar el tiempo a ver si así. Y cuando el joven, ya pasaron los días y ella vio el cambio, dice que esta joven tomó la misma acción y dijo: yo tengo también que ir y romper con aquello que también en mi vida es un tropiezo, para que mi relación no avance. Sí, ellos fueron transformados, porque el tropiezo hay que tomar acción. Hay que decirle: Señor, yo quiero que esto que está afectando mi vida, que puede afectar a otro, sea cambiado, sea transformado. Porque si tú no destruyes la carne te va a destruir a ti. Así como pasó con Saúl. Saúl no destruyó a Amalek, y Amalek al final lo destruyó a él. Entonces tenemos que tener cuidado. No podemos ser compasivos con Amalek, con ese tropiezo. Por eso el Señor dijo en el primer cita bíblica que leímos: si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. ¿Por qué? Porque hay que ser radical con el tropiezo que hay dentro de nuestras vidas. Debemos ser radical con ser tropiezo para otro, y también con el tropiezo que hay en nuestra vida. No le pase paño tibio, no le vaya con rodeo, vele a la fuente, al origen, y dile: Señor, erradica esto de mí, porque yo no quiero ser un tropiezo, ni tampoco quiero que dentro de mi vida haya tropiezo. Yo quiero ser una persona transformada y diferente. Así que recuerda que los tropiezos van a estar ahí. Cuando tú te decides avanzar, alguien se va a decidir detenerte. El tropiezo va a llegar, pero tú tienes la victoria. Así como a ese joven Dios le dio la victoria en aquel monte, en aquel tiempo de oración, así mismo Dios te va a dar la victoria a ti. No importa cuál sea el tropiezo que tú estés atravesando el momento, esa debilidad que hay en ti, Dios la puede remover. Si vas con fe, creyendo y confesando ese tropiezo en ti, Él lo erradica. No importa, esté dispuesto
a lo que sea para que eso sea erradicado de tu vida. Así que este es el segundo tropiezo. Es inevitable que hayan tropiezos, dice el Señor, es inevitable. El mundo está lleno de tropiezos. Nuestra vida en muchas ocasiones también. Es inevitable, pero tú tienes la victoria. Tú tienes la victoria. Él te ha dado la victoria. Así que este segundo tropiezo lo hemos titulado nosotros mismos como tropiezo. El tropiezo en nosotros, el hombre, puede ser un tropiezo para otro y puede ser un tropiezo para sí mismo. Así que tenga cuidado, busque la dirección de Dios en todo, trate con amor de ser una luz en vez de ser un tropiezo. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Recuerda que esta es la serie de Identificando los tropiezos en la juventud. Si todavía no tiene el material, escríbenos para así enviártelo en digital gratuitamente. Esto es gratis. Esto es para que usted sea bendecido a través de la palabra de Dios. Gracias y hasta el próximo programa. Esta serie lo vamos a estar subiendo semanal, un capítulo, hasta que podamos concluir. Así que bendiciones. Gracias. Suscríbete si no lo ha hecho a nuestro canal. Ve, activa la campanita, dale me gusta y comparte con otros. Muchas gracias. Bendiciones.